Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Cómo aplicar la teología bíblica en una predicación expositiva. Por Goldsworthy. Capítulo 5. ¿Jesús era un teólogo bíblico? La posición de Jesús frente a las Escrituras. Preguntarse si Jesús era un teólogo bíblico puede parecer algo absurdo, pero reflexiono en ello con toda seriedad, puesto que, si ese fue el caso, la predicación verdaderamente expositiva debe guiarse por la teología bíblica. En el capítulo 4 nos referimos a Jesús como el punto donde enfocamos la teología bíblica de la predicación. Podía decirse mucho sobre sus palabras concretas registradas y sobre las técnicas que, de acuerdo con los autores de los Evangelios, empleó como predicador. Pero en este capítulo solo voy a considerar de manera específica cómo utilizó Jesús el texto del Antiguo Testamento y cómo lo relacionó con su propia persona. Y luego analizaré el impacto que eso tuvo en la predicación de los apóstoles. Uno de los objetivos de este capítulo es identificar cómo la predicación y la enseñanza de Jesús nos brindan principios de un método teológico que nos ayudarán a moldear nuestra predicación. En esencia, es razonable suponer que Jesús, por encima de todos los predicadores, comprendía la función de la teología bíblica en la predicación. Mucho del interés actual por entender cómo en el Nuevo Testamento se usó el Antiguo está relacionado con las influencias judaicas del siglo I y con los primeros cristianos. Es posible que éstas nos ayuden a entender algunos de los métodos exegéticos empleados para utilizar las Escrituras. Pero creo que es peligroso obviar la posición singular de Jesús, que es quien moldea el pensamiento y entendimiento cristiano. De acuerdo con Lucas 24:45, fue Cristo resucitado quien abrió las mentes de los discípulos para entender las Escrituras, no el estudio del judaísmo contemporáneo. Sin embargo, podemos aprovechar la riqueza que se encuentra en los rollos del Mar Muerto y el judaísmo rabínico como el trasfondo que tiene el Nuevo Testamento, aunque nunca debemos olvidar que el testimonio del Nuevo Testamento indica que la persona y obra de Jesús de Nazaret abrió un gran abismo de interpretación bíblica entre judíos y cristianos. El Evangelio interpreta el judaísmo como un fenómeno histórico y religioso, pero el judaísmo no puede interpretar el Evangelio. La visión evangélica de la autoridad de las Escrituras con acierto ha apelado a la evidencia sobre la actitud de Jesús hacia ellas. Leon Morris nos brinda un clásico ejemplo cuando afirma: para el cristiano el elemento crítico en todo este tema es la actitud de Jesucristo. Él es la norma para el cristiano y, por definición, la forma en que él perciba las Escrituras es la forma cristiana. Morris prosigue señalando que es una inconsecuencia afirmar ser un discípulo de Jesús y al mismo tiempo decir que él erró gravemente en su visión de la revelación. James Packer resume esta postura como sigue: Jesucristo, lejos de rechazar este principio de autoridad bíblica, lo aceptó y construyó sobre él, respaldándolo con gran énfasis y con todo el peso de su autoridad, y la autoridad que le daba era absoluta y sin restricciones. Packer nos indica las muchas ocasiones en que Jesús respaldó el Antiguo Testamento como palabra de Dios, llena de autoridad. De haberse equivocado en esto, ¿podríamos tener confianza en cualquier otra de sus afirmaciones? La autoridad de Cristo y la autoridad de la Escritura dependen una de la otra. Este hecho de la autoridad de la Escritura está estrechamente ligado a la cuestión de su significado. La palabra fidedigna debe ser bien comprendida para obedecerla y actuar de acuerdo a ella. La visión de Jesús sobre sí mismo. Número 1. El que cumple las Escrituras. Es necesario que el predicador sea sensible a la cristología del Nuevo Testamento. Su subestructura descansa en el Antiguo Testamento y, sin por ello restarle importancia, Jesús y los autores del Nuevo Testamento le confieren mayor expresión. No es este el lugar para enseñar una cristología completa, pero al menos podemos mencionar algunos puntos sobresalientes de la comprensión que Jesús tenía sobre sí mismo, que demuestran algunos de los principios de la teología bíblica. Un punto clave al respecto es el hecho de que Jesús no buscaba erradicar lo antiguo y establecer algo totalmente nuevo. El Evangelio no era un nuevo comienzo, sino la consumación y cumplimiento de todos los actos y promesas de salvación que Dios había realizado
o prometido en el Antiguo Testamento. Jesús mencionó vez tras vez que en él se estaban cumpliendo las Escrituras. Debemos hacer notar que, si bien algunos de estos pasajes son específicos, hay fundamentos reales para concluir que Jesús consideraba que su papel cumplía con toda la Escritura, y no solo con ciertos textos aislados. Es obvio que los autores de los Evangelios y los apóstoles tenían la misma convicción, por lo cual, habiendo dicho que las Escrituras daban testimonio de él y que Moisés escribió sobre él, Jesús se refería a su anterior enseñanza, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Número 2. El Hijo del Hombre. El título que para sí mismo Jesús utilizó con más frecuencia y que describe la visión que tenía sobre quién era él, es el de Hijo de Hombre. Y solo él se refirió a él con este título. Aparece como 70 veces en los Evangelios sinópticos. ¿Recurrió Jesús exclusiva o parcialmente a Daniel 7 para enseñar sobre el Hijo del Hombre? ¿O tomó esta figura central de Daniel para completarla con el contenido que él mismo le brindaba? La visión de Daniel se centra en cómo las estructuras de poder paganas de los imperios humanos están destinadas a desaparecer cuando todo el poder y autoridad sea restaurado y entregado a los santos del Altísimo. El tema del libro de Daniel es la dinámica del reino de Dios. George Eldon Ladd indica 3 áreas o categorías fundamentales de la enseñanza sobre el Hijo del Hombre que encontramos en los Evangelios sinópticos. A. El Hijo del Hombre terrenal. Ladd sugiere que al usar este título Jesús estaba afirmando ser en su ministerio terrenal ese ser celestial preexistente similar a un hombre del libro de Daniel. Era al mismo tiempo algo más pensado que el Hijo del Hombre pudiera aparecer en la tierra como un hombre como los demás. ¿Cómo podía Jesús ser el Hijo de Hombre terrenal en humildad y baja posición y, al mismo tiempo, ser el hombre celestial preexistente? Esta era la esencia del secreto mesiánico. B. El del Hijo del Hombre sufriendo. No es posible decir que el Hijo del Hombre mencionado en Daniel lograra su misión por medio del sufrimiento. Sin embargo, Jesús lo recalcó al usar ese término, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Marcos capítulo 8, verso 31. Puesto que el Hijo del Hombre, que vemos en Daniel, era medio por el cual llegaría el reino de Dios, surge la duda de la relación de esta figura con las demás que se asocian al reino del Antiguo Testamento. Vienen a la mente las del rey y siervo sufriente. Si bien esta asociación pudo haber contradicho las expectativas judías de la época, es coherente con la enseñanza del Antiguo Testamento. La nota de sufrimiento ya iba incorporada en la historia del ascenso de David y se desarrolló en salmos, incluido el Salmo 22, Salmo de David. Ladd considera que Jesús unió conscientemente en su persona los 2 conceptos centrales de la fe judía: Barnasha, Hijo del Hombre, y Eved Yahweh, el siervo del Señor, lo cual representó una nueva interpretación radical de la figura de Daniel, puesto que unió 2 cabos distintos que no se relacionaban fácilmente en el pensamiento judío. C. El Hijo del Hombre apocalíptico. Este concepto abarca la mayoría de los pasajes que citan el pasaje de Daniel, como asimismo los que mencionan la venida del Hijo del Hombre y su gobierno en el poder. La interpretación común consiste en aplicar estas afirmaciones a la segunda venida o parusia. No obstante, la referencia a que los contemporáneos de Jesús no gustarían la muerte hasta que hubieran visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino, sugiere que debemos incluir también la primera venida. Quizá la ascensión de Cristo y su reflejo a la visión de Daniel nos entrega la clave, si es que la necesitamos, de que ambas venidas cumplen la expectativa en forma similar y distinta. La ascensión de Jesús hacia las nubes va seguida del mensaje angelical de que Jesús vendrá como le han visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, verso 11. La conclusión es que Jesús estableció principios bíblico-teológicos firmes al referirse al Antiguo Testamento. Percibía que su relación con el Antiguo Testamento era de continuidad y cumplimiento. Al tomar un camino absolutamente inesperado desde el punto de vista del judaísmo, afirmó ser la revelación definitiva
que establecería la forma correcta de interpretación del Antiguo Testamento para todas las épocas. No solo señaló que el judaísmo de su época había tomado un mal camino, sino que afirmó un elemento radical: el Antiguo Testamento no podía ser comprendido fuera del mismo Jesucristo. Es necesario subrayar este principio, pues será importante para nuestra manera de tratar los textos del Antiguo Testamento en la predicación. Si bien es verdad, en cierta medida, que el Antiguo Testamento es necesario para poder interpretar el Nuevo, el principio dominante es que el Evangelio expuesto en el Nuevo es la interpretación definitiva de todo el Antiguo Testamento. La visión de Jesús sobre la historia de la salvación. En los 4 evangelios aparecen más de 120 referencias al reino. En el Nuevo Testamento aparecen las expresiones de reino, reino de Dios, el reino de Cristo y el reino de los cielos. No cabe duda de que se trata de un concepto dinámico, puesto que Jesús lo ubica en un contexto temporal y de cumplimiento. Marcos nos informa que Jesús comenzó su ministerio con el anuncio: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. De este modo, se presenta a Jesús como quien se considera el portador del reino que cumple las expectativas de Israel en el Antiguo Testamento. Los teólogos y estudiosos bíblicos han discutido durante mucho tiempo el tema del reino. ¿Se refiere a un reino o un ámbito? ¿Es presente o futuro? ¿Y en qué forma vendrá? Las dicotomías quizá no son útiles, puesto que la evidencia indica que el reino es tanto reino como ámbito, presente y futuro. Pero antes de dar por solucionado el tema, cabe mencionar que el tema de la predicación de Jesús y el tema que mandó a otros a predicar era que, ante todo, el reino se había acercado. Los milagros y parábolas de Jesús forman tan solo una parte de la manera en que se expresa la venida del reino. En última instancia, la esencia de la venida del reino es el viaje del Rey, hijo de David, hacia Jerusalén para sufrir, morir y resucitar. No se puede afirmar que los evangelios registren que Jesús se haya propuesto establecer una completa historia de la salvación bíblico-teológica, pero sin duda se percibía a sí mismo como aquel que actuaba en todo el proceso de la historia de la salvación y lo llevaba a su punto culminante. Lo vemos aceptar y presuponer las estructuras del Antiguo Testamento, tanto en palabra como en obra. El énfasis que hacía en la predicación del reino sirve para descartar el hecho de que el concepto del reino de Dios es un tema central y predominante en la teología del Antiguo Testamento, aunque ahí nunca se utilice la frase reino de Dios. No estamos conduciendo un estudio por palabra. Nuestro interés primordial yace en los conceptos teológicos que brindan coherencia a la Biblia. El concepto de reino es clave para esta coherencia. Debo mencionar en este momento que me parece incomprensible la resistencia de los teólogos bíblicos a aceptar que puede existir un único tema central predominante en la Biblia. Esta resistencia proviene, en gran medida, según entiendo, del enfoque empírico. Incluso algunos evangélicos han llegado a aceptar eso. Como ya mencioné, la unidad de la Biblia es materia de convicción teológica y fe basada en el testimonio de Jesús y en la naturaleza del Evangelio. La unidad de la Biblia no se produce por el hecho de ser una antología de escritos religiosos, sino por ser la singular palabra de Dios sobre la salvación en Cristo. Algunos teólogos bíblicos han propuesto un enfoque múltiple de los temas de la teología bíblica, pero este enfoque es aceptable siempre y cuando reconozcamos que la diversidad de la Biblia existe dentro de una unidad primordial. Esta unidad no es por el simple hecho de ser canon aceptado de literatura, también es cuestión del coherente mensaje divino de revelación. La reserva en teología de expresar la unidad tanto como la diversidad produce desconcierto. He propuesto que el reino de Dios sea un tema predominante, puesto que permite una forma válida de reducción de todo el mensaje bíblico sin que este último se torne insípido o distorsione. Sé que proponer que Dios es el tema determinante puede parecer insípido, puesto que Dios es una palabra de 4 letras sin contenido específico. Pero Dios se revela por medio de su obra
y palabras salvadoras. La Trinidad ontológica de la teología sistemática no es más que la dinámica del Dios del reino, que se revela a sí mismo en su trato con su pueblo y por sobre todo al ser uno en ellos. El reino de Dios nunca es abstracto, puesto que representa tanto el reino como el ámbito de Dios. Nunca es estático, porque incorpora presente y futuro. Como una extensión del pasado histórico, el reino de Dios todo lo abarca en el sentido de que si bien existe una unidad fuera del reino, toda realidad se extiende en relación con el reino. El reino de Dios es un concepto reductivo solo en el sentido de que podemos analizar las expresiones asociadas al tiempo, que conforman una progresión dentro de la historia de la salvación, ello con el fin de exponer el fundamento de la realidad en términos de Dios, de su pueblo y del ambiente creado en el cual Dios se relaciona con este pueblo. Según el retrato de los evangelios, Jesús se centró en el reino de Dios, no en algún nuevo concepto que tuviera que explicar, sino en uno que ya era conocido para sus oyentes. Aclarado luego en términos de su propia persona y ministerio, en este sentido Jesús era un teólogo bíblico que reconocía la estructura de la revelación basada en la historia de la salvación y el papel determinante que él desempeñaba como parte de ella. Jesús no inventó la teología bíblica, demostró ser él el verdadero tema de la teología bíblica que venía desarrollándose desde que los seres humanos recibieron por primera vez una revelación de Dios. De este modo, Jesús estableció la teología bíblica como clave para entender las Escrituras, puesto que Él era el acontecimiento de la historia de la salvación que confería importancia a todos los demás. Así como el Antiguo Testamento describe siempre de forma elocuente la soberanía de Dios sobre la historia para cumplir sus propósitos, Jesús declaró que Él era el objetivo de esa obra soberana de Dios. A la luz de esta declaración, es asombroso y de hecho causa consternación que la teología bíblica evangélica sea tan poco apreciada entre los predicadores evangélicos. La primera línea de la educación cristiana para adultos en las iglesias debería ser un curso completo de teología bíblica, y lo más probable es que no suceda. Mientras nuestros seminarios teológicos no hagan una teología bíblica como un curso clave de cualquier currículum de diploma o grado académico, la idea de que los pastores evangélicos pueden ser enviados al ministerio de supervisar congregaciones sin antes tener un buen fundamento en teología bíblica es una ignominia de nuestros tiempos. Una iglesia que no aprecia el Antiguo Testamento y la teología bíblica es una iglesia con una débil comprensión del Evangelio. Los apóstoles y las apariciones posteriores a la resurrección. Los relatos de los evangelios retratan en general a los discípulos de Jesús como personas tardas para aprender, lo cual resulta irónico por el significado de la palabra discípulo, uno que aprende. Es posible que existieran varias razones por las cuales manifestaban esta dificultad, pero la principal es que tenían una mentalidad judaica tradicional, lo cual es comprensible, pues eran judíos. La historia de los discípulos, y en particular la de los apóstoles, muestra una gran transformación de una forma de comprender la revelación de Dios a otra, en la cual Jesús era el centro. Un problema de la mentalidad de los discípulos era sin duda su capacidad de entender algunos conceptos clave del Antiguo Testamento asociados a la venida del reino de Dios. El sufrimiento del Mesías es un ejemplo. Tal vez era la predominancia del modo político del reino venidero la que creaba la dificultad. Parte esencial de ese modelo era la idea de que lo que se consideraba como guerra santa, que se remonta al éxodo de Egipto y a la derrota de los ejércitos de Faraón en manos de Yahweh, las conquistas de Israel en la tierra prometida bajo el mando de Josué y de los jueces, condujeron a la subyugación definitiva de los enemigos por mano de David, la gran última victoria antes de la decadencia y la destrucción de la nación. Posteriormente se refuerza el concepto de guerra santa y de la liberación divina en el relato de Esther y de los Macabeos, hechos históricos que ocurren ante el telón de fondo de los retratos proféticos y apocalípticos de las victorias del pueblo de Dios y la gloriosa restauración de la nación, su tierra, el templo y el gobierno monárquico. En todo eso, las imágenes de la Pascua del Cordero de Dios muerto y el sufrimiento y rechazo de David, el ungido, antes de su vindicación definitiva, y el siervo sufriente del Señor parecen imágenes olvidadas.
Los judíos de los tiempos de Jesús, incluyendo a los discípulos, eran tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, puesto que era necesario que el Cristo padeciera antes de entrar en su gloria. Lucas capítulo 24, verso 25 al 26. Por ende, ya fuera por la reacción de Pedro, quien rechazó la noción del sufrimiento de Jesús, dando así pie a la reprimenda. Quítate delante de mí, Satanás, Mateo 16, verso 21 al 23. O por el ladrón moribundo que no comprendió que la crucifixión era en realidad el camino al dominio de Jesús como rey, Lucas capítulo 23, verso 40 al 43. O por el abatimiento de los discípulos que iban camino a Emaús después de la crucifixión, Lucas 24, verso 13 al 21, quedó demostrado lo difícil que era lidiar con la realidad del Mesías sufriente. Lucas nos brindó el relato más completo de lo sucedido, y así nos ayudó a entender en términos históricos cómo se adoptó la historia de la salvación del Evangelio como realidad definitiva de la redención. El relato del camino a Emaús descubre a los seguidores de Jesús desmoralizados, listos para abandonarlo todo, pues esperaban que fuera ese Jesús el que redimiera a Israel. Y el relato de las mujeres que lo vieron vivo solo sirvió para confundirlos más. Cristo resucitado intervino en esa situación de insensatez, falta de fe y desesperanza para darles la perspectiva correcta. Número 1. La nueva hermenéutica del Evangelio. La hermenéutica del Antiguo Testamento, si es que existe tal cosa, no tenía complicaciones desde cierto punto de vista, pues dentro del Antiguo Testamento encontramos un sentido de coherencia en la historia de la relación de Dios y su pueblo. Si bien el proceso fue bastante largo, existía una estabilidad cultural y lingüística que hacía relativamente simple la lectura de los textos antiguos. Pero cambió después del exilio de Babilonia y la consecuente adopción del arameo como lenguaje hablado de los hebreos. Y de nuevo se hicieron necesarias las adaptaciones lingüísticas cuando el mundo de los judíos se vio sujeto a la helenización, y el griego pasó a ser el lenguaje hablado con más frecuencia. No obstante, a pesar de estos cambios, el carácter del pueblo judío preservó la continuidad de la historia de Israel y la fe profética de sus ancestros. Fuera que estos aspectos lingüísticos, el tema principal fue la interpretación teológica de la historia y experiencia de Israel y de los judíos. Los profetas eran quienes proclamaban esta interpretación teológica. En ocasiones se malinterpretaba su mensaje y con frecuencia era rechazado. Sin embargo, siguió siendo la interpretación definitiva de los acontecimientos y el anuncio de los propósitos futuros de Dios que un día se cumplirían. Los israelitas y los judíos tuvieron grandes dificultades para aceptar el mensaje profético, pues con frecuencia traía una denuncia y un juicio divino. Cuando cesó la palabra profética con los 3 profetas posexílicos, hubo un largo periodo en el que se desarrolló toda clase de incertidumbre y hermenéutica errática. Fueron esenciales para la hermenéutica más ortodoxa la tradición de los fariseos y los comienzos del judaísmo rabínico, por lo cual, desde su punto de vista, las sectas apocalípticas, como la comunidad de Qumran, sin duda se consideraron marginales, al igual que la secta apocalíptica liderada por Jesús de Nazaret. No nos preocupa saber cómo veían a Jesús y a sus discípulos las personas de aquella época, fariseos, saduceos, etc., sino cómo retrata la Biblia la continuidad y la radical novedad de la hermenéutica cristiana. Los 2 de Emaús representan una incapacidad general de considerar al Mesías sufriente como portador del reino. Lucas demostró directamente que el encuentro con Cristo resucitado fue lo que los transformó. Lo que sea que haya ocurrido durante la lección de hermenéutica de Jesús cuando les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras, Lucas 24:27, lo que les mostró debe haber conformado el fundamento del ministerio apostólico posterior, al referir que Jesús les habló al grupo de todos los discípulos y abrió su mente para entender las Escrituras. Pareciera ser que Lucas buscaba que comprendiéramos la importancia central que el sufrimiento y resurrección de Jesús tienen para la hermenéutica. Lucas capítulo 24, verso 45 al 47. No podemos dejar de recalcarlo, puesto que implica que la muerte y resurrección de Jesús revelan el significado de todas las Escrituras.
Entonces, el tema práctico para la predicación es si podemos darnos el lujo de asumir que las personas lo entenderían sin la necesidad de recordárselos. ¿Podemos exponer verdadera y fielmente cualquier texto de la Escritura sin relacionarlo con la muerte y resurrección de Jesús, que son la esencia del Evangelio? Y, una vez más, si creemos que debemos establecer el vínculo, ¿cómo evitamos darle una aplicación predecible y uniforme? Número 2. Reorientación de las expectativas y cosmovisión de los discípulos. Luego del discurso de Jesús registrado en Lucas 24, hay dos hechos que establecerían la naturaleza de la iglesia cristiana para todos los tiempos hasta el retorno de Jesús. La ascensión, un acontecimiento obviado muchas veces en el pensamiento de muchos, y Pentecostés. Ambos habían sido el tema de discursos anteriores y no debían haber sorprendido a los discípulos. Por ejemplo, en el discurso de la última cena registrado en Juan 14 al 16, Jesús les dijo a los discípulos que se iría y los dejaría, pero no los dejaría huérfanos. Otro Paracleto vendría a ellos, el Espíritu Santo, y de este modo aún podía estar con ellos. Lucas retomó el tema en Hechos 1, la continuidad de esa enseñanza post-resurrección con los dos acontecimientos registrados deja la evidencia de que el reino de Dios seguía siendo el tema de la enseñanza de Jesús. Hechos capítulo 1, verso 3 al 8. Pero el concepto erróneo de los discípulos acerca de la naturaleza de esta continuidad también quedó en evidencia cuando hicieron la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo a Israel? Con lo cual nos damos cuenta de que se ajustaron a la idea del Mesías sufriente porque entendieron que la muerte no pudo con él. Sin embargo, mantenían los viejos conceptos sobre la venida del reino. La respuesta de Jesús indica que no habían entendido la naturaleza del momento al que los había llevado a su muerte y resurrección. No abandonó por completo las antiguas ideas sobre la venida del reino, pero reorientó a los discípulos con respecto a la forma en que vendría el reino. El Espíritu Santo les traerá poder, y ellos serían sus testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Jesús ejercía su poder majestuoso por medio del cetro del Evangelio predicado. Esta es la forma en que se acerca el reino de Dios. Esta estrategia, propia del reino, de proclamar el Evangelio, se vio reforzada con la ascensión que tuvo lugar en cuanto terminó de hablar. Lucas parece destacar la relación de la ascensión con el tema del Hijo del Hombre al relatar la partida de Jesús y el mensaje de los ángeles. El hecho de que Jesús fuera elevado hasta las nubes junto con la referencia de su retorno de la misma forma indican la manera en que el Evangelio estructura la venida del Hijo del Hombre. En Daniel 7 se acerca a Dios en las nubes y recibe el reino. Eso hace referencia a la ascensión y al hecho de que algunos de los contemporáneos de Jesús serían testigos. Daniel relata entonces cómo este reino pasa a ser la posesión de los santos del Altísimo, haciendo así referencia al retorno de Jesús, tal como lo han visto ir, y al hecho al cual también se hace referencia de la segunda venida en los términos de Daniel 7. El planteamiento de Mateo consiste, por cierto, en relacionarlo con la Gran Comisión, en que las últimas palabras de Jesús, incluida la afirmación de que toda potestad le es dada, son casi con certeza una referencia al Hijo del Hombre profetizado en Daniel. La ascensión entonces tiene la importante función de establecer lo que se puede inferir acerca del Evangelio para la historia de la salvación. En esencia, nos ha forzado a entender de una manera nueva el significado de la escatología del Antiguo Testamento, en el cual, si bien crece la intensidad de la heterogénea visión profética del día del Señor que viene, sigue firme la perspectiva de cierto acontecimiento donde Dios actúa en forma definitiva para consumar sus propósitos. El error de los discípulos y del ladrón moribundo fue esperar la consumación inmediata. Y aún se podía discutir si el Antiguo Testamento hace o no una distinción entre una primera y una segunda venida, pero los indicios de tal distinción en el Antiguo Testamento son mínimos, si es que están presentes. Solo podemos decir que la diferenciación que se hace en el Nuevo Testamento no viola la visión profética, más bien la completa. La ascensión aclara el hecho de que debe existir un registro similar a la partida, así que será necesario tratar de entender la relación entre ambos
con lo que sucede entre tanto. En conclusión, la ascensión es un acontecimiento que establece algunas perspectivas importantes sobre la naturaleza de la vida de los cristianos entre la partida y el regreso de Cristo. Establece a Jesús como el verdadero ser humano que nos representa en el cielo. Muestra que el reino viene por el ministerio de la palabra predicada en la iglesia de Dios. Demuestra que la historia ya entró en los días postreros, debido a que toda la profecía se cumplió en la resurrección y la ascensión. De este modo, la iglesia es una realidad escatológica cuyo ministerio a todas las naciones, en cierto sentido, es una señal de que estamos llegando al fin de la historia. Los apóstoles y el ministerio posterior a Pentecostés. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés dio cumplimiento a la promesa hecha por Jesús mencionada en Hechos 1:8. El propósito de este don ya había sido objeto de discusión de Jesús en Juan 14 al 16. Un estudio bíblico teológico del papel del Espíritu Santo nos lleva a concluir que siempre que la palabra de Dios ha estado activa, tanto en la creación como en la nueva creación, Él ha estado presente. Esta relación entre la palabra de Dios y su Espíritu solo sirve para demostrar que la teología bíblica y la sistemática se complementan. El teólogo bíblico que no se esfuerza por ser, además, un estudioso de los dogmas será menos efectivo como teólogo bíblico y viceversa. Y es porque la dogmática implica el esfuerzo de apartarse de los aspectos específicos de la teología bíblica para llegar a los principios subyacentes que gobiernan estos aspectos. Cuando los aspectos bíblicos específicos llevaron a la iglesia cristiana a formular la doctrina de la Trinidad, ésta reconoció que el Dios que actuaba con las palabras y acontecimientos específicos era un Dios consecuente que siempre actuaba según su carácter. Una de las inferencias de la Trinidad es la distinción entre la palabra y el Espíritu, pero no su separación. En el registro de Lucas sobre lo que sucedió en Pentecostés nos impresiona su énfasis en la predicación del Evangelio, de forma tal que las señales y maravillas de los apóstoles estuvieron sujetas a la proclamación del acontecimiento salvador. Otro suceso notable en Hechos 2:16 al 21 fue la forma en que Pedro apeló a la Escritura para explicar el fenómeno, pues no dudó en usar el pasaje que describe no solo profecías y visiones, sino también las señales apocalípticas del fin, como por ejemplo el sol que se oscurece y la luna como de sangre. Él consideró que el advenimiento de Jesús correspondía a estos últimos tiempos. Número 1. La posición fundamental de la resurrección. El pensamiento evangélico ha tendido a recalcar con acierto la muerte propiciatoria y sustitutiva de Jesús, aunque en ocasiones sea en detrimento de darle importancia a la resurrección. Si bien nos alteramos cuando los teólogos radicales atacan de alguna forma la resurrección corporal de Jesús, la realidad es que no siempre apreciamos, o mejor dicho, destacamos el significado de esta resurrección. Pues aun cuando no debemos nunca restarle importancia a la muerte de Jesús, es igualmente importante la posición fundamental de la resurrección. En el sermón de Pentecostés, Pedro se refirió a la muerte de Jesús, sin embargo, no señaló una interpretación teológica de ella más allá de que no sucedió por accidente, sino de acuerdo al plan de Dios. Hechos capítulo 2, verso 23. En contraste, con esta breve referencia, Pedro de inmediato trata el tema de la resurrección con mayor extensión y teología. En Hechos capítulo 2, verso 24 al 36, en primer lugar, la resurrección mostraba la imposibilidad de que la muerte detuviera a Jesús, un hecho reflejado en el Salmo 16. En segundo, la resurrección representaba el cumplimiento del pacto davídico, donde Dios prometió el trono del reino a un descendiente de David. En tercer lugar, la resurrección demostraba que Jesús era quien tenía los méritos para entregarle el don del Espíritu Santo a su pueblo. En cuarto lugar, indicaba que Dios lo había hecho Señor y Cristo. La predicación apostólica parece dedicarse en mayor medida a la importancia teológica de la resurrección, pero reitero que este hecho no resta importancia a la muerte de Jesús, pues está implícita en la resurrección. También notamos en un sentido de teología bíblica en el mensaje apostólico. Es así como en el pórtico de Salomón, luego de la curación del cojo, Pedro y Juan
vincularon el ministerio de Jesús con el Dios de los patriarcas, Hechos capítulo 3, verso 16 al 26. Su muerte había ocurrido según lo pronosticado por los profetas y exigía el arrepentimiento de quienes estaban escuchando. Y cuando Jesús regrese, tendrá lugar la restauración universal anunciada por los profetas y de este modo el pacto con Abraham será consumado. La apología de Esteban ante el concilio es una obra maestra de teología bíblica. Hechos capítulo 7, verso 2 al 51. La lógica es simple. En primer lugar, Dios llamó a Abraham a salir de Mesopotamia. En segundo, la historia patriarcal condujo a una situación en que Moisés se vio preparado para su ministerio. Luego Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. En tercero, si bien la historia de Israel hubo llegado a su punto culminante con la construcción del templo de Salomón, había llegado el momento en que Israel dejaría atrás esas antiguas imágenes, puesto que Dios no habita en un templo hecho de manos humanas. Las últimas palabras de Esteban, antes de ser lapidado, describen su visión del Hijo del Hombre, quien está a la diestra de Dios. Una vez más se considera cumplida la visión de Daniel en la resurrección y ascensión de Cristo. Cuando llegamos al primer sermón registrado de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, otra vez se nos invita a una exposición bíblico-teológica. Comienza con una referencia al Éxodo y prosigue con un resumen de la historia de la salvación, que incluye la estadía en el desierto, la posesión de Canaán, el gobierno de los jueces que conduce a la monarquía de Saúl y luego el reino de David. Pablo menciona entonces la descendencia de David, Jesús, y que la muerte de Jesús da cumplimiento a la profecía. El punto culminante de este sermón es la afirmación significativa de que las promesas de Dios se cumplieron en la resurrección. En términos exegéticos, sería peligroso afirmar solo con este texto que Pablo intentaba decir que todas las profecías se cumplieron en la resurrección, pero existe abundante evidencia que permite darle este significado tan absurdo. Y coincide con el pasaje. Por otro lado, afirmar que eso es lo que Pablo quería decir se ajusta a la visión neotestamentaria de la resurrección. Pero en este momento tan solo quiero anticipar la exposición del capítulo 7, donde sostengo que la diferencia entre la primera y segunda venida no depende de lo que sucede, sino de la forma en que sucede. Por ende, al afirmar que Pablo implicaba que todas las profecías se cumplían en la resurrección y en condición de ser la culminación de la primera venida, no restó importancia a la relación entre profecía y la segunda venida. Una vez más, es la teología bíblica la que nos ayuda a solucionar este asunto. La apreciación teológica de la resurrección tiene su expresión apostólica en la carta de Pablo a los romanos. En resumen del Evangelio, en Romanos 1, verso 1 al 4, la vincula a la profecía y a la historia de salvación en el Antiguo Testamento. La resurrección era una declaración de la posición que Jesús tenía de hijo, el cual, como hemos visto, era un reconocimiento a su verdadera humanidad. La afirmación posterior que hace en Romanos 4, verso 24 al 25, muestra que la resurrección de Jesús hace efectiva nuestra condición de ser justos ante Dios, es decir, nuestra justificación. La resurrección fue el amén del Padre a la obra consumada de Cristo. La resurrección corporal es una necesidad, si es que toda nuestra humanidad, incluido nuestro cuerpo, ha de incluirse en la obra salvadora de Cristo. Somos justificados por la resurrección, puesto que Jesús, nuestro representante ante el Padre, es justificado por ella como demostración de que el Padre lo acepta. 2. La relación del Evangelio con la vida cristiana. Una de las dinámicas de la predicación consiste en seleccionar una porción de texto que pueda ser tratada apropiadamente en el corto tiempo asignado para cualquier sermón. Los predicadores afines a la predicación expositiva a menudo recurren a una serie de sermones en que el texto general se divide en porciones manejables. La predicación de las epístolas del Nuevo Testamento con frecuencia ocurre así. Si bien no se abordan todas las secciones del texto, las partes se destinan a sermones distintos, y esta separación se acrecienta por el hecho de que entre cada una hay una distancia de una semana. El peligro potencial de este método es que los textos sobre la vida cristiana queden aislados
de aquellos que exponen la forma explícita la naturaleza del Evangelio. Es así como al predicar Efesios, por ejemplo, el grueso de las cuestiones éticas aparece en los últimos 3 capítulos del libro, mientras que los primeros 3 tratan en especial de los temas teológicos que sustentan la vida cristiana. La lógica es obvia cuando se lee la epístola completa, pero puede verse diluida cuando existe un extenso proceso de fragmentación. Uno de los beneficios de usar teología bíblica al predicar es que nos ayuda a apreciar la estructura interna del testimonio apostólico y su relación con la vida cristiana. En términos teológicos paulinos, nos interesa la relación de la santificación con la justificación. En términos bíblico-teológicos más amplios, nos interesa la relación entre la ley y la gracia. Si la vida eterna no es la recompensa a una vida meritoria, sino un don de gracia, todos los imperativos éticos son producto del Evangelio y deben percibirse así claramente. Mas, lo que sucede es que se predica la ley y se da la impresión de que la esencia del cristianismo es lo que hacemos en lugar de lo que ha hecho Dios por nosotros. Y el legalismo se introduce furtivamente incluso cuando pensamos que lo hemos evitado. Puede ser que el predicador comprenda bien la relación entre ley y gracia, pero la estructura del programa de sermones puede menoscabar esta relación en el pensamiento de muchos de los congregantes. Un hecho bíblico-teológico fundamental de la relación ley-gracia es que a Moisés se le dio la ley en el Sinaí después del grandioso acto de redención del Éxodo. El cántico de Moisés, en Éxodo 15, estaba celebrando la victoria de Dios sobre el enemigo, pues era una demostración del amor de Dios constante, o, en otras palabras, de su fidelidad de pacto. El pueblo redimido de Dios había sido sustentado en el desierto con la provisión divina del maná. Dios les recuerda: los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Éxodo capítulo 19, verso 3 y 4. Cuando les entregó la ley, llevaba como prefacio la afirmación de que Yahweh era su Dios, quien ya los había salvado. ¿Cómo afecta a nuestra predicación? Número 1. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Si analizamos la actitud de Jesús hacia las Escrituras, nos daremos cuenta de que la Biblia está enfocada en Dios y en sus actos de salvación a través de Jesucristo. El elemento humano sin duda es importante, pero es necesario mantenerlo en perspectiva. Los seres humanos son creados por Dios, quien define nuestro ser y nuestro destino. Dios controla soberanamente todo lo que llega a suceder en la historia humana. La definición de nuestra humanidad comienza con la afirmación clave de Génesis 1, 26 al 28, de que somos creados a la imagen de Dios. Este hecho por sí solo, de que nuestra autopercepción opera en términos de Dios y de sus propósitos revelados, debe determinar la forma en que tratamos la Biblia. En el largo proceso de salvación que comenzó cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la autopercepción de los seres humanos se ha basado sólidamente en su relación con el verdadero Dios vivo. Una forma de expresarlo es que todas las personas pueden ser clasificadas como guardadoras o quebrantadoras del pacto. Y es tan solo una forma de decir que la relación de Dios con el hombre es la característica determinante que se encuentra en la Biblia. Por eso, predicar acerca de nosotros, de nuestros problemas o de nuestro camino hacia una vida mejor sin recurrir a la relevancia del Evangelio es distorsionar de forma radical el concepto correcto de la humanidad y el significado de la Escritura. El hecho de que la Biblia se enfoque ante todo en Dios y en su revelación en Cristo significa que el predicador debe tener sumo cuidado en aclarar este punto. Es crucial la relación entre los imperativos bíblicos, lo que se nos manda o exhorta a hacer, y los indicativos bíblicos, los hechos. Será necesario profundizar en este punto cuando hablemos de los distintos géneros, pero por el momento reconozcamos que es necesario que la predicación dirija la atención del oyente a la perspectiva bíblica de la relación de Dios con su pueblo. Número 2. ¿En qué sentido es apropiada para nosotros? La predicación debe ser apropiada para quien la escucha. Estoy seguro de que todos estaríamos de acuerdo en eso. Pero ¿qué significa que sea la apropiada o la adecuada? ¿Quién determina qué es adecuado y sobre qué fundamento? ¿No escuchamos con frecuencia que cierta posición o mensaje en particular no es apropiado para ciertas personas?
En ocasiones, el predicador cristiano o el orador que va a convenciones recibe comentarios de que su charla fue de ayuda o fue la necesaria para ese momento. Qué bueno, porque necesita aliento, pues no hay nada más desalentador que la ausencia de comentarios sobre una charla realizada después de horas de preparación. Pero la despedida en la puerta después del culto no es un buen momento para indagar por qué el sermón fue de ayuda o cómo fueron bendecidos. En realidad, el que algo sea adecuado o no es relativo y depende de cómo percibimos una situación. A menudo se basa en algo tan simple como la diversión. Muchas veces el sermón es considerado eficaz porque el predicador nos estimuló e incluso nos entretuvo. O quizá nos parece acertado porque confirma nuestras ideas preconcebidas o nuestros prejuicios. Pero el predicador debe tener cuidado, pues las muchas felicitaciones y conversaciones sobre qué buen sermón y cómo el sermón nos bendijo durante su charla pueden ser muy seductoras. Lo apropiado puede ser evaluado con facilidad con argumentos puramente pragmáticos, lo cual quizás solo subraye nuestra necesidad de contar con oportunidades para hablar sobre cómo estuvo nuestro sermón en el contexto más informal de un grupo pequeño. Por ejemplo, confieso que como predicador muchas veces desearía tener más oportunidades de sondear las reacciones. En este sentido, se aplica un importante principio basado en el Evangelio, puesto que es el Evangelio el que por medio de la revelación nos muestra la verdadera causa de nuestro problema humano y asimismo la respuesta de Dios a él. El que sea apropiado debe ser evaluado por medio del mismo Evangelio, pero esta evaluación trae consigo un problema práctico. Sabemos que dependiendo de la audiencia debemos utilizar distintos recursos para captar la atención de los oyentes. Será más fácil motivar a una congregación de cristianos maduros, expectantes, con su Biblia abierta, que a un grupo de personas no comprometidas que vive en una cultura de gratificación instantánea. Mientras más lejos estén de tener un marco mental orientado al Evangelio, más difícil será motivarlos a escuchar la exposición de la palabra de Dios. Así, muchas veces comenzamos por donde duele la muela. Empezamos por un problema o necesidad frecuente, cualquiera que sea, que puede ser desde una baja autoestima o derechos de los animales o el calentamiento global. No hay nada de malo en tocar estos temas. Y por supuesto, que puede ser necesario hablar así en algunas situaciones. Pero, al menos que el problema sea redefinido por el Evangelio, estamos en peligro de reducir el mensaje cristiano a uno que nos ayude a sentirnos mejor o haga del mundo un mejor lugar. El Evangelio no solo define el problema y la respuesta de Dios a este, debe definir también los términos cristianos a utilizar para evaluar nuestros sermones y charlas. Podríamos estar tentados a afirmar que 2,000 personas en una convención no pueden equivocarse cuando una franca mayoría aprueba los discursos del orador. Sin embargo, bajo el riesgo de sonar algo escéptico, debo decir que es muy posible que se equivoquen. Mucho depende de lo que se les ha enseñado a esperar. No solo es posible, sino altamente probable que la naturaleza humana tome el control, a menos de que estemos en constante alerta. En resumen, el Evangelio es el que debe definir qué es apropiado, necesario o útil. Las primeras preguntas que debemos hacernos no deben ser ¿qué fue lo eficaz? ¿Fue de ayuda? ¿O nos bendijo? Sino ¿de qué forma el estudio o sermón dio testimonio de Cristo y su Evangelio como poder de Dios para salvación?